rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Pues Liz nos habla de un temazo y creo que en nuestra industria, en nuestro negocio, sabemos perfectamente, ¿verdad? Acerca de este tema. Lo hemos visto, creo, en la empresa también se ha encargado, ¿no? Yo creo de darte capacitaciones acerca de este tema, pero a veces necesitamos darle dos, tres, cuatro y hasta cinco repasos al tema para comprenderlo. Y algo que nos invita primero y que me gustaría que lo escribieras en el chat o lo escribieras en tu libreta, y es que cuando tengo una herida, voy a negarla. Es lo primero que va a hacer tu mente, va a intentar negarla. O sea, tu parte consciente va a decir, eso yo no lo tengo, porque es la resistencia a aceptar que existe esa herida dentro de ti. Y porque creemos que al tener esta herida nos quita valía, pero en realidad no. No te convierte en una persona menos valiosa para nada. Lo importante es que puedas reconocer que está ahí para poder trabajarlo. Entonces, a lo largo de toda esta lectura de este increíble libro, que va a abrir muchas conciencias, muchas mentes, eso es lo primero que tienes que saber, que cuando estemos leyendo esto, vas a decir, eso no lo tengo yo. Tal vez lo puedas ver en otras personas, pero te vas a negar y vas a decir rotundamente que no eres tú, ¿sí? Y a partir de ahí inicia ese camino de autodescubrimiento en donde me doy cuenta que sí hay una niña y que esa niña a lo mejor no se le proporcionó las herramientas de vida, no se le apapachó cuando se debía apapachar, no se le dio comprensión, no se le dio la atención necesaria y que a partir de esa experiencia que viviste tú en la infancia, por parte de tu papá, por parte de tu mamá, o a lo mejor de un tío, o a lo mejor un familiar, un amigo, pues se quedó plasmado en tu cerebro y creó una huella, y es como una huella emocional. De tal manera que el mundo ya no lo percibes como es, lo percibes a partir de esa herida y de cómo estás interpretando la vida. Y para eso les voy a poner un ejemplo que veo mucho en nuestro negocio, en nuestra industria. Fíjense, algo que veo demasiado. Cuando tú de niña pues, sufriste a lo mejor o pasaste por esta etapa de abandono, fíjate, entonces percibiste tu infancia desde el no sentir que tus padres estuvieran contigo, el sentir esta soledad posiblemente en alguna situación. Y a partir de ahí eso creó una huella en tu mente, en tu cerebro, ¿verdad? Entonces se creó como un circuito, imagínate ahí que hay como un circuito conectado, ¿sí? Bien cableado, muy bien cableado, a tal punto que, a ver, quiero que me pongas aquí en el chat, ¿quién de aquí se ha sentido mal por ponerse a trabajar y dejar a sus hijos? O sea, que sientes culpa por ir a trabajar. O sea, las personas que sienten esta culpa por ir a trabajar es porque vivieron esa herida y la tienen abierta. O sea, no es una herida que se haya trabajado y que haya sanado. No, 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 para nada. Entonces, si tú estás sintiendo culpa por irte a trabajar y dejar a tus hijos, desde ahí ya podemos ver que hay una situación emocional. Y si yo puedo comprender entonces que si no trabajo esta herida, va a impactar de manera significativa en mi negocio, si lo puedes ver. Si puedes ver cómo va a impactar esto en mi negocio, porque no me voy a ir con todo, me voy a ir y voy a estar funcionando a medias. Y voy a estar diciendo, ay, no, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Es que mi hijo, es que, si me vas. Y mira, para esto te quiero platicar un poquito acerca de mi historia, acerca de mi infancia. Y yo pertenezco a una familia, mi mamá y mi papá muy trabajadores, gente muy trabajadora, y de verdad trabajaban horas extenuantes. Pero les puedo decir algo, yo nunca sentí eso. O sea,
A pesar de que mi mamá trabajaba mucho, había esta parte en donde nos sentábamos a comer o disfrutábamos en la noche la cena y platicábamos y teníamos temas de conversación muy buenos y nunca sentí eso en mi, o sea, en mi infancia. Yo soy del puerto de Veracruz, entonces, como eso de las 5 o 6, se jugaba fútbol por las noches en las calles. Yo soy modelo 80, mis amores, tengo 44 años. Entonces se ponían dos piedras, ¿verdad? No había en ese entonces carros y se jugaba fútbol. Y llegado una hora en que todos llamaban a sus hijos, ¿verdad? Y todos nos metíamos a nuestras casas a cenar. Entonces, fíjate, toda esa vivencia, toda esa infancia que yo viví, nunca sentí el abandono, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá. Tuve una infancia muy linda, muy feliz. Y también recuerdo en la secundaria, cuando yo entré a la secundaria, este, yo me levantaba muy temprano y yo me hacía mi desayuno. O sea, yo me hacía mi desayuno, yo me hacía mi licuado. Si yo iba a desayunar huevitos, pues yo me hacía mis huevitos, ¿verdad? Y agarraba mi mochila y mi mamá estaba acostada. Mi mamá nunca se levantó a hacernos de desayunar porque mi mamá trabajaba demasiado. Entonces, yo les he comentado que mi mamá era modista, ¿sí? Pero de alta costura. Entonces, o sea, no era como nada más haces un vestido, no, no, era como muy detallista en todo lo que tenía que terminar, o sea, cómo tenía que quedar el dobladillo, o sea, era algo extremo, pues. Entonces, mi mamá trabajaba mucho y no se levantaba temprano, pero nunca en mi vida me sentí mal porque no se levantara a hacerme el desayuno ni a mí ni a mi papá. Mi papá también se levantaba y mi papá se iba media hora antes que yo. Ajá, yo salía de la casa, me parece, creo que 6:30, ajá, y mi papá salía a las 6. O sea, teníamos un desfase de 30 minutos, pero nunca sentí el hecho de que mi mamá no se levantara a atendernos. O sea, nunca tuve eso en mi mente. Para mí era algo normal. Fue algo normal. Toda mi vida fue algo normal, de tal manera que cuando yo salgo al mundo, ¿verdad? Trabajé en Ciudad Juárez a los 19 años y allá también me hacía yo mi desayuno. Entonces, para mí era algo completamente normal. No había como que me sintiera yo abandonada. No, 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 no había eso. ¿Sí? ¿Sí me vas? No. Entonces, hay diferentes heridas y también nos pueden afectar en situaciones de pareja. O sea, si yo entiendo las consecuencias que tienen esta herida en mi vida personal, si yo entiendo las consecuencias que tienen estas heridas en mi negocio, si yo entiendo cómo eso impacta, fíjate, entonces tengo que ir y sanar. Y a lo largo de la lectura de este libro, si vamos a ir un poco hacia atrás, vamos a ir un poco hacia ese pasado, pero no para que te latigues, no, 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 no. En realidad se trata de que obtengas sabiduría de allá. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú recuerdas algo del pasado y eso todavía te produce malestar, te produce dolor de estómago, te produce tensión en los hombros, te produce llanto, te produce dolor, te produce sufrimiento, eso significa que es una herida que está abierta. Cuando yo soy capaz de ir a esa herida, a ir hacia el pasado, ver lo que sucedió y de ahí tomar un excelente aprendizaje para no volver a repetirlo, entonces estoy obteniendo sabiduría del pasado. Entonces, la memoria, cuando tu memoria no tiene la carga de ese sentimiento de culpa, de ira, de frustración, entonces estoy obteniendo lo mejor de ahí, que es la sabiduría, no para que te latigues, no para el sufrir y recordar cosas a partir de ahí, no, para que entremos en conciencia, para abrir nuestra conciencia. ¿Listo? Entonces, de eso nos habla y de cómo va a impactar y de cómo hay cosas que nosotros vemos normales y no son normales. Y en mi caso, yo te puedo decir que también me tocó ver compañeros, por ejemplo, cuando nosotros sacábamos las fichas, ¿verdad?, para la universidad, ¿no? Y pues tú vas sola a sacar tu ficha, ¿no?
y yo veía que había mamás que se llevaban una sillita y se iban con su hijo. Perdóneme usted, señora bonita, si usted es una de esas señoras, le mando muchos besos y muchas bendiciones, pero a mí me daba mucha risa porque yo decía, y este muchacho, y no le da pena que viene aquí su mamá. Pero para mí era algo anormal. ¿Sí, sí lo puedes ver? O sea, para mí era algo anormal. O sea, ¿cómo vas a venir con tu mamá a sacar la ficha? ¿Sí? Y mi mamá no, o sea, mi mamá o mi papá nos daba para el camión de todas las semanas, ¿sí? Nos daba un billete de 20 pesos, me acuerdo. Y ese billete de 20 pesos me tenía que servir para los camiones de ida y vuelta. Ajá, entonces así es como nosotros íbamos a la escuela, pero íbamos solos. No, llegábamos a la parada del autobús solos, nos subíamos solas, o sea, y nunca nos pasó nada, pero porque ahora me doy cuenta que mi mamá tenía mucha confianza en la vida. Ella tenía muy, y ella nos transmitió esa confianza. Fíjate nada más cómo impacta la confianza que tú tienes en tus hijos. Entonces nos hizo unas personas que nos podemos valer por sí mismas. Pero cuando tú arropas mucho a un hijo, ¿qué creen que le sucedió a mis compañeros? Que su mamá iba con la sillita ahí a formarse. ¿Qué creen que les pasó? Pues no sabían resolver problemas tan fácilmente, porque no los hizo independientes, los hizo codependientes, de tal manera que cuando ellos rompen el lazo, bueno, se separan un poco de su mamá o de su papá y se casan, ajá, que existe algún tipo de herida ahí que los hace codependientes de la pareja. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, es que mi esposo va a ir a 3 calles, no, pues ahorita yo me arreglo y yo voy con él, ¿no? Y yo así de, ¿pero por qué? Cada quien es independiente, déjenlo hacer su vida. Es que va a ir con sus amigos. Es que bueno, que es magnífico, es fabuloso, porque no nacimos pegados a alguien. Pero cuando yo tengo la codependencia, ¿qué crees? Y se va mi esposo con otra, ¿qué crees que va a pasar? Me voy a agarrar a mi patrocinador, ¿no? Entonces doy cuenta que no lo quieren soltar al patrocinador. Hay una herida, mis amores. Cuando no quieres soltar al patrocinador, cuando no quieres soltar a tu líder, hay una herida. Entonces, ahí te vas a dar cuenta cómo sí impacta mucho toda esta historia que yo traigo atrás. Y si no la sano, si no soy capaz de sanarla, porque no la estoy reconociendo dentro de mí, entonces voy a seguir repitiendo la misma historia. Por eso dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla una y otra vez. Es decir, que si yo traigo una historia atrás, y no soy capaz de reconocer esa herida dentro de mí, entonces voy a encontrar un verdugo perfecto, ¿sí? Para seguir yo siendo la víctima. Es como una obra de teatro. Entonces, en esa obra de teatro yo soy la víctima, pero va a haber siempre un verdugo. Y ese verdugo, a lo mejor esa persona se va de mi vida, pero llega otro verdugo. Se va de mi vida y llega otro, y llega otro, y llega otro. Y se sigue repitiendo el mismo patrón. ¿Pero por qué? Porque no se está reconociendo la herida. ¿Sí lo puedes ver? ¿Sí puedes ver esto cómo está? ¿Cómo puede impactar mucho en el negocio? O sea, hazte la siguiente pregunta. Oye, yo soy dependiente, muy dependiente de mi patrocinador y al inicio está bien. Al inicio tú no te vayas a soltar porque tú tienes que aprenderle todo a esa persona. O sea, hazle caso a todo lo que te dice. Pero si ya llevas 5 años en el negocio y todavía como que detectas que al tomar una decisión importante o al querer ejecutar, sientes que te hace falta la presencia de esa persona, ahí hay que trabajar eso, hay que trabajar. Y por eso en tus contratos dice distribuidor independiente. Por eso incluso en las bolsas que les dan, dicen así con letras bien grandotas, distribuidor independiente. O sea, ya no saben como que cómo estamparlo, pues quisieran ponérselo aquí, ¿verdad? Como en vez de Miss Universo que diga independiente, porque cuando tú eres una persona independiente, ¿qué crees? Tienes mucho más probabilidades de construir equipos de alto rendimiento, tienes más confianza en ti misma, proyectas más seguridad, por supuesto, también. Entonces, es importante que yo pueda reconocer que dentro de mí habitan todas las habilidades y si no, soy perfectamente capaz de aprender esas habilidades para crear la vida de mis sueños. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron cómo sí afecta y dicen, ay, no pensé eso? No, sí. Entonces, a ver, pregúntese usted cómo está haciendo con sus hijos. A lo mejor está siendo, ¿verdad? Muy sobreprotector
hay una herida. Y también cuando estamos reconociendo esta parte importante que te digo que nos toca, a mí me toca trabajar con muchas mujeres y muchas de ellas todavía veo que tienen culpa por hacer el negocio y llegar a sus hijos. Entonces, no tiene nada que ver, créeme, es solamente una historia que te estás contando tú. Lo importante es que yo pueda reconocer que puedo tener tiempo de calidad con mis hijos y que no es solamente estar como presente ahí todo el día, no. Se trata de tiempo de calidad. Tú puedes perfectamente llegar de tu trabajo, de llegar, de hacer tus juntas o no sé, y sentarte y tener tiempo de calidad con ellos, buenas conversaciones, ¿verdad? Hablar qué es lo que quieres hacer, hablar de ese futuro prometedor que quieren ellos, de ese futuro que tú estás construyendo. Háblale de eso, ten esos temas de conversación y vas a ver cómo en ellos también vas a encender el deseo también de lograr cosas, de lograr objetivos, de lograr metas, a partir de reconocer la persona valiosa que es ahora mismo. Sí, lo pueden ver. Dice Gris, soy mamá gallina muy sobreprotectora. Sí, a veces pasa eso, pero son historias que vienen de muy atrás. Y fíjate que cuando vemos personas que son muy sobreprotectoras con el equipo, o sea, que quieren resolverle todo a las personas del equipo, ahí normalmente ahí es un tipo de personalidad en donde es la hermana mayor y esa hermana mayor se tuvo que hacer cargo de todos sus hermanos. O sea, hay un patrón de comportamiento ahí y entonces, cuando se van sus hermanos y sus hermanos hacen su vida, ¿qué crees? Esa persona no se siente completa. No se siente completa porque mucho tiempo lo hizo, mucho tiempo se hizo responsable de sus hermanos. Y entonces ahora los busca aquí en este negocio. Entonces ahora sus afiliadas, ¿verdad? Sus socias se convierten en eso. Y entonces ella llega y arropa a la gente, pero porque viene de contarse una historia. Entonces, lo importante es que reconozcamos que tenemos esa herida, yo me incluyo también, ahí hay un capítulo que creo que me describe, ya no más falta así que diga, esta es Yumi, ¿verdad? Porque me describe tal cual y dices, wow, es impresionante, de verdad, como una vivencia y cómo esa experiencia que tú viviste y tú a esa experiencia le pones un significado, ¿cómo cambia el lente de toda tu vida? ¿Cómo cambia el lente de toda tu vida? Fíjate nada más. Dice Moni, ay, sí, exacto. Pero bueno, lo importante es que podamos reconocerla y que podamos ver que la podemos transformar con conciencia. ¿Sí? Para que sea un cambio importante en nuestra vida, es con conciencia, el darme cuenta, que me doy cuenta que la tengo y que la voy a trabajar y que me voy a comprometer con trabajarla, ir ahí y saber, ok, esta niña a lo mejor no le dieron y no la abrazaron lo suficiente, pero hoy yo como adulta tengo la capacidad de apapacharla, tengo la capacidad de decirle que todo va a estar bien. En lugar de seguir latillándola, ¿qué hago ahora? La hago presente, puedo sanar esa historia y la puedo dar un nuevo significado. Y entonces este nuevo significado ahora lo puedo transmitir a otras mujeres. ¿Qué creen que me pasó a mí? Porque yo tenía esta herida y qué bonito, ¿verdad? Que entonces le des un significado diferente a esos acontecimientos. Recuerda que nuestra vida se configura por cuál es la connotación, cuál es el significado que yo le doy a los acontecimientos que me suceden en el día. O sea, ¿cómo los estoy interpretando? Cuando alguien me dice que no y yo tengo la herida de rechazo súper abierta, pues ¿qué crees? Voy a salpicar a todos. Entonces voy a decir, ay, no, es que me dijo que no. Pues sí, y te van a decir muchos no, y aquí hay muchos no. Y por eso muchas personas no quieren hacer este negocio, porque tienen esa herida súper abierta. Entonces, si alguien me dice que no, es algo catastrófico para esa persona. Prefiere vivir en carencia, prefiere vivir en pobreza, prefiere estar preocupada por no tener para pagar las cuentas, prefiere vivir una vida sin significado porque tienen la herida de rechazo. Ya les platicaré yo algunas cosas personales porque yo he reconocido cómo una creencia puede transformar tu vida.
Y en realidad se resume a algo. Lo que no aceptas, te somete. Y todo lo que tú aceptas, te transforma. Es muy importante que yo pueda saber esto porque cuando vivo en la no aceptación, cuando estoy peleándome con el mundo, cuando estoy peleándome con las personas, es porque no estoy aceptando y no estoy reconociendo que yo soy la responsable de eso, no la culpable, la responsable. Y tenemos que ir allá y sanarla para poder ser nuestra mejor versión. Si yo sano, si yo cambio, todo cambia. Si cambio el lente con el que veo el mundo, entonces voy a ver un mundo más amoroso. Si soy capaz de reconocer que dentro de mí hay grandeza, entonces voy a ser capaz de reconocer que dentro de las demás personas hay grandeza, porque solo es una extensión de lo que soy yo. Ir ahí y tomar lo mejor, la sabiduría que se obtiene a partir de una vivencia y como tú le puedes dar un significado totalmente distinto a tu vida. Aceptémonos también y aceptemos todo acerca de nosotros. Aceptemos que vivimos una historia que posiblemente no sea justa, que posiblemente hayan habido abusos, maltratos, situaciones que no eran las mejores, pero si yo soy capaz de darle un significado diferente, voy a poder transformar mi vida y pasar de ser víctima a pasar a tener conciencia y saber perfectamente que soy una persona valiosa y que no importa lo que haya sucedido anteriormente en el pasado, eso no va a definir mi presente. Mi presente lo va a definir las acciones y mi forma de pensamiento. Listo, mis amores. Pues yo deseo que tengas una excelente mañana, un día espectacular. Recuerda que si quieres que tus hijos estén bien, que tu familia esté bien, la primera que tiene que estar bien eres tú, porque la influencia va en dos sentidos. Yo influencio la vida de la gente y la gente influencia mi vida. ¿Cómo estoy influenciando yo a mis hijos? Si no soy capaz de ver esta herida, entonces voy a ser una madre sobreprotectora. Entonces no voy a poder construir el liderazgo que quiero, no voy a poder dejar y confiar en mi equipo. Voy a ir siempre a estar arropando a las personas porque dentro de mí hay una idea equivocada y la idea equivocada es cuál, que no confío en ellas, que no confío en sus habilidades. ¿Y qué crees que va a suceder a partir de ese pensamiento? Pues eso, que no les estás transmitiendo esa confianza. Y como no les transmites esa confianza, pues no van a poder crecer esas personas. Entonces, con luz de la conciencia, puedo transformar mi vida, puedo transformar mi negocio y puedo obtener un excelente resultado. Pero recuerda muy bien, tienes que ser muy valiente. No cualquiera está dispuesto a enfrentarse a todas esas sombras, a todas esas historias y a las historias mediocres que a veces nos contamos, me incluyo yo también, por supuesto, porque sigo trabajando todo el tiempo, todos tenemos que seguir trabajando y enfrentando más desafíos y más miedos. ¿Saben cómo hacemos las heridas de la infancia? Como el gatito que hace popó y le avienta un poquito de tierra y piensa que por eso la popó ya no existe. Y si existe, ahí está presente, nada más que a veces nada más le empujamos un poquito de arena y pensamos y decimos, tan, tan, aquí no hay nada. Sí, excelente, mis amores. Entonces, a ver, voy a dejarles por acá mi número, ¿verdad? Es 22 25 59 31 74. Lo repito, 22 25 59 31 74 para las personas que quieren inscribirse a la academia y aprender a vender y afiliar por redes sociales. Ajá, entonces ahí me pueden mandar un mensajito, ¿verdad? Con todas las dudas y también te podré compartir mi página web. Entonces, mis amores, yo deseo que tengas una mañana espectacular. ¿Listo? Chao, chao.